Mi suegra, Isabel, me ofreció unas empanadillas de carne. Yo se las di a mi cuñada, Carla. Esa noche, Carla fue ingresada de urgencia en el hospital. Cuando Isabel se enteró, se derrumbó y me gritó: «Desgraciada, ¿por qué no te las comiste tú?». Llevaba exactamente 3 años casada con Javier, siendo la nuera de Isabel. 3 años no es mucho tiempo, pero fue suficiente para entender que, por muy tensa que fuera la relación entre suegra y nuera en otras familias, nada se comparaba con la frialdad aterradora de esta casa. Mi suegra, Isabel, era una mujer de pocas palabras, especialmente conmigo. Su mirada, cada vez que se posaba en mí, era afilada como un cuchillo. Parecía que nada de lo que yo hacía era de su agrado. Desde llegar unos minutos tarde del trabajo hasta la forma en que sazonaba la cena, todo podía convertirse en el motivo de un silencio que se prolongaba durante semanas. Javier, mi marido, siempre se mantenía en medio. «Mamá ya es mayor, tiene un carácter un poco difícil, intenta ser paciente», me decía. Y yo lo intenté, me esforcé muchísimo. Me decía a mí misma que era mi deber como hija política ser respetuosa y tolerante, pero mis esfuerzos parecían caer en saco roto. Ella seguía igual de distante y Javier cada vez más indiferente. Sin embargo, esa tarde ocurrió algo extraño. Acababa de llegar del trabajo, sin siquiera haberme cambiado el traje de oficina, cuando Isabel subió de la cocina con un plato de porcelana blanca en las manos. Sobre el plato había 3 empanadillas doradas y calientes, de las que salía un vapor fragante. Dejó el plato sobre la mesa. Su voz era tan seca como siempre, pero lo que dijo fue completamente diferente. «Come. Las acabo de comprar en la pastelería de la esquina. Te veo muy pálida últimamente». Me quedé paralizada, mirando las empanadillas y luego a ella. Un sentimiento de inquietud se apoderó de mí. Normalmente, nunca le había importado lo que yo comiera o dejara de comer, y mucho menos me había comprado comida ella misma. Siempre se quejaba de que la comida de la calle era sucia y poco higiénica. Este gesto era demasiado inusual. Forcé una sonrisa, intentando parecer contenta. «Gracias, mamá. Déjalas ahí, comeré más tarde». No dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y bajó a la cocina. Me senté, con la mirada fija en el plato. El aroma de la carne y las especias debería haber sido tentador, pero por alguna razón me provocó un escalofrío. Mi instinto me decía que algo no estaba bien. No me atrevía a comerlas, pero tampoco a tirarlas. Me quedé así, con el corazón encogido, hasta que sonó el timbre. Fui a abrir y me encontré con la sonrisa radiante de Carla, mi cuñada. Carla era la hermana pequeña de Javier, una chica despreocupada y alegre. Acababa de volver de sus clases de refuerzo y entró en casa charlando animadamente. «¿Qué estás comiendo, Sofía? Huele de maravilla». Entró corriendo antes de que pudiera responder. Al ver las empanadillas en la mesa, sus ojos se iluminaron. «Anda, empanadillas. Qué ricas, me muero de hambre. ¿Has comido ya? ¿Me das una?». Sin esperar mi respuesta, cogió una y le dio un gran mordisco. Estuve a punto de detenerla, pero un pensamiento cruzó mi mente. Quizás estaba siendo demasiado paranoica. A lo mejor mi suegra solo había tenido un cambio de humor pasajero, un simple gesto de preocupación. Ver a Carla comer con tanto gusto me tranquilizó un poco. «Claro, cógelas todas si quieres, no tengo mucha hambre». Carla sonrió. «¿De verdad? Eres la mejor cuñada, pues no me haré de rogar». Dicho esto, se comió las 3 empanadillas en un abrir y cerrar de ojos, alabando lo deliciosas que estaban antes de subir a su habitación a descansar. Al ver que mi cuñada no mostraba ninguna reacción extraña, me regañé a mí misma por mis sospechas. Me puse a limpiar la casa y a preparar la cena, sintiéndome un poco más aliviada. Esa noche, Javier llegó tarde, diciendo que había surgido un imprevisto en el trabajo. Isabel tampoco cenó con nosotros, alegando que se sentía un poco indispuesta y que ya había comido algo. Así que cené sola. Todo parecía normal hasta que mi teléfono sonó cerca de las 10 de la noche. Era el número de Javier. Contesté, pensando que llamaba para decir que estaba de camino, pero al otro lado de la línea no estaba su voz, sino los sollozos ahogados de mi suegra. «Sofía, ven ahora mismo al Hospital La Paz. Carla está muy grave». Sentí como si un rayo me hubiera partido en dos. No entendía nada. «Mamá, ¿qué dice? ¿Qué le pasa a Carla?». «Una intoxicación. El médico dice que su estado es crítico». «Ven aquí ahora mismo», gritó antes de colgar. Me quedé helada. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo. «¿Intoxicación? ¿Por qué?». Y entonces, la imagen de las 3 empanadillas apareció nítida en mi mente. Un escalofrío me recorrió la espalda. No, no podía ser. Seguro que no.
Cogí un abrigo a toda prisa y salí corriendo de casa, con la cabeza llena de terribles sospechas. El pasillo del hospital por la noche era frío y silencioso, solo iluminado por la luz blanca de los fluorescentes y impregnado del penetrante olor a desinfectante. Corrí por el pasillo, con el corazón latiendo desbocado. Frente a la puerta de urgencias, vi a Javier apoyado en la pared, con el rostro tenso. Al verme, apenas levantó la vista, su mirada era compleja, sin una sola palabra de consuelo. Y entonces vi a Isabel, sentada en un banco, con el pelo revuelto y la cara cubierta de lágrimas. En cuanto me vio, sus ojos se inyectaron en sangre, llenos de una furia descontrolada. Se abalanzó sobre mí como una fiera herida, con las manos extendidas para arañarme. «Víbora, has intentado matar a mi hija». Tomada por sorpresa, no pude esquivarla. Solo atiné a cubrirme la cara con los brazos. Sus uñas afiladas se clavaron en mi piel, dejando surcos rojos y ardientes. Javier corrió a separarnos. «Mamá, tranquilízate. Estamos en un hospital. ¿Cómo quieres que me calme? ¿No ves lo que le ha hecho a tu hermana? Quiere matarnos a todos». Isabel gritaba y sollozaba, señalándome. «Fue ella. Le dio a Carla comida envenenada. Yo solo le compré unas empanadillas a ella. ¿Por qué se las comió Carla y acabó así?» Sus palabras eran puñales que se clavaban en mi corazón. La gente en el pasillo empezó a mirarnos, a susurrar. Yo estaba paralizada, temblando de pies a cabeza. Miré a Javier esperando una explicación, una defensa del hombre con el que había compartido mi vida durante 3 años. Pero Javier guardó silencio. Sujetaba a su madre, evitando mi mirada suplicante. «Javier, di algo», balbuceé. «Yo no he hecho nada. Fue tu madre la que trajo las empanadillas». Al oír esto, Isabel gritó aún más fuerte, montando una escena. «¿Lo oyes, Javier? Encima me echa la culpa a mí. Dios mío, ¿qué he hecho yo para merecer esta desgracia en mi casa? Está celosa de Carla». Vio que yo la quería más y por eso intentó matarla. En ese momento, un médico salió de urgencias con el rostro serio. Familiares de la paciente, Javier soltó a su madre y se acercó. «Doctor, ¿cómo está mi hermana?» «La paciente sufre una intoxicación aguda. Sospechamos que por un pesticida organofosforado, un veneno muy potente. Por suerte, la trajeron a tiempo. Le hemos hecho un lavado gástrico y está con suero para neutralizar el veneno. Ya ha pasado lo peor, pero necesita quedarse en cuidados intensivos para observación». ¿Qué comió la paciente antes de que ocurriera esto? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Isabel no tardó en responder. «Doctor, solo se comió unas empanadillas que mi nuera le dio. Nada más». Enfatizó las palabras «le dio», convirtiéndome de espectadora en la principal sospechosa. Javier, a su lado, mantenía un silencio aterrador. Su silencio me dolía más que 1000 acusaciones. Era una admisión tácita de que él también creía que yo era la culpable. En ese instante, una verdad fría y espantosa se reveló en mi mente. Isabel trajo las empanadillas diciendo que eran para mí. Yo no las comí, y Carla lo hizo en mi lugar. Ahora Carla estaba intoxicada. El objetivo original de esas empanadillas no era Carla. El objetivo era yo. La persona que debería estar en esa sala de urgencias, luchando por su vida, era yo. Sentí un frío glacial. Miré a mi suegra, que lloraba desconsoladamente, y a mi marido, que permanecía inmóvil como una estatua. Era una obra de teatro perfecta. Si yo hubiera muerto, ella habría tenido una razón para llorar por su desafortunada nuera. Pero como el plan falló y la víctima fue su propia hija, tenía que convertirme en la culpable para ocultar su crimen. Y mi marido, con su silencio, era cómplice. La sensación de traición y el miedo más absoluto me envolvieron. Ya no podía llorar. Me quedé allí, observando a las 2 personas que una vez consideré mi familia representar una torpe farsa ante todo el mundo. Supe que, a partir de ese momento, no podía confiar en nadie más en esa casa. Una verdadera lucha por la supervivencia acababa de comenzar. Tras la terrible noche en el hospital, volví a casa casi al amanecer. La espaciosa casa nunca me había parecido tan fría y siniestra. Javier se quedó en el hospital con su madre para cuidar de Carla. Probablemente tampoco querían verme. Mejor así. Necesitaba espacio para ordenar mis pensamientos y descubrir la verdad. Al entrar en la cocina, mi mirada se detuvo en la basura. Recordé que Carla se había comido las 3 empanadillas, pero la bolsa de papel de la pastelería seguía allí. Y lo más importante, recordé un detalle. Mientras comía, a Carla se le había caído un trocito de empanadilla debajo de la mesa. Me apresuré a buscarlo. Por suerte, el trozo seguía allí, ya seco.
Con cuidado, usando una bolsa de plástico limpia, lo recogí y lo envolví. Esta podría ser mi única prueba. Esa misma mañana, con la excusa de que tenía que ir a trabajar temprano, en lugar de ir a la oficina, me dirigí a un prestigioso laboratorio de análisis privado. Solicité que analizaran la muestra en busca de sustancias tóxicas, especialmente pesticidas. Sabía que no sería barato, pero en ese momento el dinero no importaba. Era mi vida lo que estaba en juego. Al salir del laboratorio, mi corazón seguía encogido. Necesitaba más pruebas para demostrar que Javier también estaba involucrado. Recordé su extraño comportamiento últimamente. A menudo hablaba por teléfono a escondidas y nunca se separaba de su móvil, ni siquiera para ducharse. Antes yo sabía su contraseña, pero hacía poco intenté desbloquearlo y vi que la había cambiado. Una idea audaz surgió en mi mente. Conduje hasta una tienda de reparación de móviles. Mentí, diciendo que tenía un teléfono antiguo, idéntico al de Javier, con la pantalla rota y la contraseña olvidada, y que necesitaba recuperar los datos. Tras un rato de persuasión y el pago de una suma considerable, el técnico aceptó ayudarme a instalar un software de seguimiento en un teléfono nuevo, con la condición de que yo encontrara la manera de que Javier instalara un pequeño archivo desde ese teléfono en el suyo. Era una apuesta muy arriesgada. Por la noche, cuando Javier volvió a casa, su rostro reflejaba cansancio e irritación. Lanzó su maletín sobre el sofá, sin dignarse a mirarme. ¿Cómo está Carla?, pregunté, intentando mantener la calma. Sigue en observación. El médico dice que la toxina es fuerte y ha afectado al hígado. Mamá se ha quedado con ella, respondió, con una voz gélida. No discutí. Fui a la cocina en silencio a preparar la cena. Mientras Javier se duchaba, cogí el teléfono preparado y fingí que se me caía y rompía mi viejo móvil. Cuando Javier salió del baño, me encontró sollozando junto al teléfono con la pantalla destrozada. ¿Ahora qué pasa?, espetó. Mi teléfono. Se me ha caído y se ha roto. Todos mis datos del trabajo estaban ahí. ¿Qué voy a hacer ahora? Actué de manera convincente. Javier suspiró, pareciendo sentir un poco de remordimiento. Cogió mi teléfono, lo examinó y vio que no tenía arreglo. Está bien, deja de llorar. Mañana te compraré otro. De momento, usa mi teléfono antiguo. Tengo uno de repuesto que todavía funciona bien. Era exactamente lo que estaba esperando. El plan había funcionado a medias, pero necesitaba pruebas más contundentes. Esa noche, fingí estar profundamente dormida. Esperé hasta la medianoche, cuando Javier ya dormía, y me levanté sigilosamente de la cama. Fui al armario, donde solía guardar sus documentos importantes. Con el corazón desbocado y las manos temblorosas, abrí el cajón inferior. Después de rebuscar un poco, encontré una carpeta escondida bajo varias capas de ropa vieja. La llevé al baño, cerré la puerta con pestillo y encendí la luz. Cuando las palabras de la primera página aparecieron ante mis ojos, sentí que todas mis fuerzas me abandonaban. Era una póliza de seguro de vida. La asegurada era yo, Sofía García, y el único beneficiario, con una suma de 500.000 euros, era mi marido, Javier Pérez. La fecha de la firma del contrato era de hacía apenas 2 meses. Todas las piezas del rompecabezas encajaron. La empanadilla envenenada, la actitud de mi suegra, el silencio de Javier y ahora, esta enorme póliza de seguro. No solo querían que desapareciera de sus vidas, sino que también querían cobrar el dinero del seguro por mi muerte. Un plan cuidadosamente calculado y despiadado. Me dejé caer en el suelo frío del baño, las lágrimas corrían por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de debilidad, sino de ira y determinación. Tenía que vivir, no solo por mí, sino para desenmascarar a los monstruos que vivían conmigo bajo el mismo techo. A la mañana siguiente, recibí los resultados del laboratorio. La voz del empleado por teléfono era tranquila, pero cada palabra era como un martillazo en mi cabeza. Señora, la muestra que nos trajo contiene altos niveles de clorpirifos. Es un tipo de pesticida organofosforado muy tóxico que puede ser mortal si se ingiere en una dosis suficiente. Aunque ya me lo esperaba, no pude evitar un escalofrío. Mis instintos no me habían fallado. No era una simple intoxicación, era un intento de asesinato premeditado. Con el informe del laboratorio sellado en la mano y la copia de la póliza de seguro que había fotografiado la noche anterior, supe que no podía actuar sola. Necesitaba a alguien de confianza y con experiencia para ayudarme. La única persona en la que podía pensar era Elena. Elena era mi mejor amiga desde la universidad. Era inteligente, astuta
y ahora una abogada de renombre en la ciudad. La llamé, con la voz temblorosa, diciendo que necesitaba verla urgentemente. Elena pareció notar la angustia en mi voz. No hizo muchas preguntas. Solo me citó en su despacho de inmediato. La oficina de Elena, en una calle concurrida, contrastaba con el caos de mi interior. Todo estaba ordenado y en calma. Me preparó una taza de té caliente y me miró con preocupación. Sofía, ¿qué ha pasado? Tienes una cara terrible. No pude contenerme más. Rompí a llorar y le conté todo. Desde la extraña aparición de las empanadillas de mi suegra, la intoxicación de mi cuñada, la actitud de Javier en el hospital, hasta el descubrimiento de la póliza de seguro y los resultados del laboratorio. Le mostré todas las pruebas que había reunido. Elena escuchó en silencio. Su rostro se volvía cada vez más serio. Examinó cada documento, cada foto que le di. Cuando terminé de hablar, no se apresuró a sacar conclusiones. Se quedó pensativa un buen rato. Finalmente levantó la cabeza. Su mirada era firme y clara. Sofía, escúchame. Tu situación es extremadamente peligrosa. Basándome en lo que me has contado y en las pruebas que tienes, es casi seguro que tu marido y tu suegra están conspirando para asesinarte y cobrar el seguro. La intoxicación de Carla fue solo un accidente dentro de su plan. Oír a mi mejor amiga confirmar mis peores miedos me hizo entrar en pánico de nuevo. Elena, ¿qué hago ahora? ¿Debería ir a la policía? Elena negó con la cabeza de inmediato. Todavía no. No podemos actuar precipitadamente. Estas pruebas son importantes, pero no son suficientes para condenarlos. El trozo de empanadilla que analizaste no es el que comió Carla, y una póliza de seguro, legalmente, no es prueba de un crimen. Si vas a la policía ahora, lo negarán todo. Incluso podrían darle la vuelta a la tortilla y acusarte de intentar envenenar a tu cuñada por celos. No olvides que tu suegra ya te culpó a gritos en el hospital. Esto solo los pondría en alerta y los haría actuar de forma más drástica. El análisis de Elena me hizo darme cuenta de mi ingenuidad. Solo pensaba en desenmascararlos, pero olvidaba que mis enemigos eran increíblemente astutos. ¿Entonces qué hago?, pregunté con desesperación. Elena me cogió la mano, transmitiéndome algo de calor. Primero, tienes que mantener la calma. A partir de ahora, finge que no sabes nada. Sigue siendo la esposa dócil, la nuera sumisa. No dejes ver ninguna sospecha. Y sobre todo, ten muchísimo cuidado con la comida y la bebida. No comas ni bebas nada que te den. Busca excusas o deséchalo a escondidas. Segundo, continuó Elena, con voz firme, necesitamos más pruebas. Pruebas directas e irrefutables. Necesitamos saber qué planean hacer a continuación y si hay alguien más detrás de esto. Por ejemplo, una tercera persona. Sus palabras me dejaron helada. ¿Una tercera persona? Nunca había considerado esa posibilidad. Siempre había creído que, aunque Javier era indiferente, era un marido fiel. Pero ahora que su verdadera cara estaba saliendo a la luz, ya no estaba segura de nada. Entiendo, dije, secándome las lágrimas, intentando recomponerme. Haré lo que dices. Tendré cuidado y seguiré buscando pruebas. Bien, asintió Elena. Mantente en contacto conmigo. Cualquier cosa sospechosa, avísame de inmediato. Te pondré en contacto con un detective privado. Te ayudará a investigar a tu marido discretamente. Necesitas saber todos sus movimientos. Sofía, recuerda que no estás sola. Me tienes a mí. Al salir del despacho de Elena, me sentía mucho más fuerte. El miedo seguía ahí, pero ya no me paralizaba. En su lugar había una determinación férrea. Sabía que el camino que tenía por delante sería peligroso, pero no iba a rendirme. Tenía que salvar mi vida y hacer que esos malvados pagaran por sus crímenes. Al día siguiente, Elena me dio el contacto del detective privado de su confianza. Se llamaba Marcos, un hombre de unos 40 años, de complexión media, con un rostro curtido pero con una mirada increíblemente aguda. Nos reunimos discretamente en una pequeña cafetería escondida en un callejón. Le conté mi historia, omitiendo los detalles más personales y centrándome en la tarea principal, vigilar todas las actividades de Javier. Quiero saber a dónde va, qué hace y con quién se reúne fuera del horario de trabajo, dije, intentando mantener la compostura. Marcos no hizo muchas preguntas. Tomó notas y me pidió el horario habitual de Javier, la matrícula de su coche y algunas fotos recientes. Me dio una tarifa considerable por la primera semana de trabajo. No dudé en pagarle un adelanto. El dinero ya no era tan importante como descubrir la verdad. Los días siguientes transcurrieron en una tensa espera. En casa, seguía representando el papel de una esposa preocupada por su cuñada y sintiéndose culpable.
Fui al hospital a visitar a Carla, que todavía estaba débil pero fuera de peligro. Delante de Isabel, siempre agachaba la cabeza y admitía mi culpa, diciendo que no tuve cuidado al dejar que Carla comiera las empanadillas. Ella ya no gritaba, pero su mirada seguía llena de odio y desprecio. Javier se mostraba ocupado llegando tarde a casa a menudo, usando el trabajo y la situación de Carla como excusa para evitarme. Su perfecta fachada me daba aún más asco. Una semana después, Marcos me llamó. Quería que nos viéramos en el mismo lugar. Esta vez, me entregó un sobre de papel marrón. Todo lo que necesitas saber está aquí dentro, dijo sucintamente. Mi corazón latía con fuerza mientras abría el sobre. Dentro había un fajo de fotos y un informe detallado. La primera foto me dejó sin aliento. Era Javier, abrazando a una mujer joven y hermosa al salir de un restaurante de lujo. Reían y parecían muy felices. Las siguientes fotos eran aún más explícitas. Javier y esa chica besándose en un aparcamiento y luego entrando juntos en un edificio de apartamentos de alta gama. La última foto los mostraba en el balcón del apartamento. Ella, con un camisón ligero, apoyaba la cabeza en el hombro de Javier. Mis manos temblaban tanto que el informe se me cayó a la mesa. Marcos lo recogió por mí. Me esforcé por leer cada línea. Sujeto: Javier Pérez. Horario: sale del trabajo a las 17. 0 hora, pero no suele ir a casa directamente. Se desplaza al complejo residencial Royal Park, en el barrio de Salamanca, para reunirse con la CERTA. Valeria Montes, 26 años, modelo freelance. Ambos mantienen una relación sentimental, pasando tiempo juntos en el apartamento 2008 de la Torre B, alquilado a nombre de Javier. Valeria Montes. El nombre fue como un mazazo, así que esa era la razón. No solo era el dinero del seguro, sino también otra mujer. La indiferencia de Javier. Las llamadas a escondidas. Las llegadas tardías. Todo tenía una explicación. Me había estado engañando a mí misma, pensando que nuestro matrimonio solo pasaba por un bache, que Javier todavía me quería. Pero la verdad que tenía delante era demasiado brutal. Me quedé mirando las fotos. El hombre de esas imágenes, acariciando a otra mujer, ¿cómo podía ser el mismo con el que había vivido durante 3 años? El dolor de una esposa traicionada se mezcló con el terror de una víctima acosada. Era una sensación peor que la muerte. ¿Se encuentra bien? La voz de Marcos me devolvió a la realidad. Levanté la vista y negué con la cabeza, tragándome las lágrimas. Estoy bien, gracias. Por favor, continúe vigilándolos. Quiero saber más sobre esa chica, Valeria, su pasado, su familia, sus relaciones, cualquier cosa que pueda encontrar. Le pagué más dinero a Marcos. Al salir de la cafetería, deambulé por las calles. Mi corazón ahora estaba frío. Ya no sentía dolor, solo rabia y una determinación de acero. Javier no solo quería matarme por dinero, quería matarme para dejarle el camino libre a su amante. Él y su madre habían ideado un plan perfecto para eliminarme. Muy bien. Si querían jugar una partida a vida o muerte, no les dejaría ganar tan fácilmente. Iba a darle la vuelta a este tablero de ajedrez para que todo el mundo viera la verdadera cara del demonio al que una vez llamé marido. En medio de aquellos días oscuros y asfixiantes, la oficina era mi único respiro. Allí, yo no era la nuera odiada ni la esposa a la que su marido planeaba asesinar. Era Sofía, una jefa de equipo de ventas competente y respetada. El trabajo era mi salvación. Me ayudaba a olvidar temporalmente la horrible realidad que me esperaba en casa. Recientemente, había habido cambios en la alta dirección de la empresa. El antiguo director de la sucursal se había jubilado y su sustituto era un hombre llamado Alejandro, trasladado desde la sede central. Era más joven de lo que esperaba, de unos 35 años, con un estilo rápido y decidido. La llegada de Alejandro trajo un aire nuevo, pero también más presión. Tenía fama de ser estricto y muy exigente. Muchos estaban preocupados, pero yo lo vi como una oportunidad. Me sumergí en el trabajo como una polilla en la llama, dedicando toda mi energía a los proyectos. Me quedaba hasta más tarde, llegaba más temprano. Cada informe, cada plan, lo preparaba con una meticulosidad impecable. No lo hacía solo para demostrar mi valía, sino para no tener tiempo de pensar en otras cosas. Solo cuando estaba ocupada no sentía miedo. Mi esfuerzo pareció llamar la atención del nuevo jefe. En las reuniones, Alejandro a menudo me hacía preguntas, escuchando atentamente mis propuestas. Una vez, después de una presentación exitosa sobre un nuevo plan de marketing, me llamó a su despacho. Sofía, dijo con voz tranquila, he revisado todos tus informes hasta la fecha. Son impresionantes. Tienes una gran visión estratégica y eres muy responsable.
Gracias, jefe. Es el resultado del trabajo de todo el equipo, respondí con modestia. Alejandro sonrió levemente. Lo sé, pero un buen líder es clave para obtener buenos resultados. Sin embargo, tengo la sensación de que últimamente algo te preocupa. Pareces más cansada y pálida. Su comentario me sorprendió. No esperaba que un nuevo jefe fuera tan observador. No es nada, jefe. Supongo que es solo el estrés del nuevo proyecto. Me apresuré a disimular. Él asintió y no preguntó más. Cambiando de tema hacia los planes de expansión de la empresa, mencionó la idea de abrir una nueva sucursal en Barcelona, un mercado prometedor pero muy competitivo. Unos días después, me volvió a llamar a su despacho. Esta vez fue directo al grano. Sofía, la dirección ha aprobado el plan de expansión. Necesitamos a alguien pionero, con la capacidad y el coraje para ir a Barcelona, formar un equipo y dirigir toda la operación allí. El puesto sería de directora de la sucursal de Barcelona. Lo he pensado mucho y la persona que quiero proponer para ese puesto eres tú. Su oferta me dejó completamente atónita. Barcelona, directora de sucursal, era un salto gigantesco en mi carrera, algo con lo que nunca me había atrevido a soñar. Pero, ¿irme de aquí? ¿Huir de esa casa infernal? Al ver mi silencio, Alejandro continuó. Sé que es una decisión importante que afectará a tu vida personal, pero confío plenamente en tu capacidad. Es una oportunidad, pero también un gran desafío. Piénsalo y dame una respuesta pronto. Salí de su despacho con la mente hecha un torbellino. La oferta de Alejandro había llegado como un rayo de luz en mi oscura existencia. Barcelona, una nueva ciudad, una nueva vida. Podría ser mi vía de escape. Si me iba, estaría lejos de Javier y de Isabel. Estaría a salvo. Una pequeña esperanza comenzó a crecer en mí. Por primera vez, después de tantos días viviendo con miedo, veía un futuro diferente, un futuro sin ellos. Tenía que aprovechar esta oportunidad. Tenía que sobrevivir para poder empezar de nuevo. Ese pensamiento me dio fuerzas para seguir luchando. Aceptaría la oferta, pero antes de irme, tenía que resolver todos los asuntos pendientes aquí. Tenía que hacer que aquellos que me habían empujado al abismo pagaran por ello. Mi camino a Barcelona no sería una huida, sino un nuevo comienzo después de que se hiciera justicia. Después de más de 2 semanas en el hospital, Carla finalmente recibió el alta. Su salud había mejorado, pero todavía estaba muy débil y necesitaba mucho descanso. Pensé que con su regreso, el ambiente en casa se relajaría, pero me equivoqué. Mi pesadilla acababa de empezar de verdad. El mismo día que Carla volvió, Isabel anunció durante la cena: a partir de mañana, me mudaré aquí por un tiempo. Casi se me cae el plato de las manos. Javier pareció sorprendido, pero solo preguntó débilmente: ¿por qué, mamá? ¿Tu casa está bien? Isabel me lanzó una mirada fulminante antes de responder lentamente. Carla acaba de salir de la muerte. Está débil y necesita cuidados constantes. Y esta, dijo, enfatizando mi nombre, es tan torpe que podría darle de comer cualquier cosa por error. No podría soportarlo. Tengo que quedarme para vigilarla, cuidar de Carla y encargarme de la casa. No me fío de dejar la casa en sus manos mientras tú trabajas todo el día. Todas sus excusas apuntaban a mí. Dijo que venía a cuidar de Carla, pero en realidad era para vigilarme. Javier no dijo nada más, aceptándolo tácitamente. Yo tampoco podía oponerme. ¿Con qué pretexto? ¿Decir que no quería que mi suegra viviera con nosotros? Si abría la boca, me acusaría de ser una nuera desagradecida que le impedía cuidar de su propia hija. Solo pude callar y terminar mi cena con amargura, y así, el peligro ya no estaba lejos. Se había mudado a mi casa, compartía mi espacio, comía en mi mesa y respiraba mi mismo aire. La casa se volvió tan sofocante como una prisión. Donde quiera que iba, sentía los ojos de Isabel clavados en mí. La verdadera pesadilla llegó con las comidas. Tras el fracaso del plan de las empanadillas, ahora recurría a un método más sutil y cruel: envenenarme lentamente a través de la comida y la bebida diarias. Se apoderó de la cocina, diciendo que mi forma de cocinar no le gustaba y que ella se encargaría para estar segura. En cada comida, me preparaba platos especiales. Un día, era una sopa de pollo con hierbas, que según ella, era para reponerme. Estás muy pálida, nuera, come esto para recuperar fuerzas. El olor de las hierbas era fuerte, pero debajo había un olor acre y extraño que no podía identificar. Fingí agradecimiento, pero por dentro estaba helada. Probé una cucharada para disimular y luego fingí un dolor de estómago para correr al baño y vomitarlo todo. Otro día, antes de dormir, me trajo un vaso de leche caliente. Bebe, te ayudará a dormir.
Miré el vaso de leche blanca, pero para mí era como una copa de veneno. Lo acepté, diciendo que lo bebería después de lavarme los dientes. En cuanto se fue, lo vertí todo por el inodoro. Mi vida se convirtió en una actuación constante. Tenía que fingir que comía normalmente delante de ellos, para luego buscar la manera de desechar la comida a escondidas. Perdí peso rápidamente, estaba constantemente tensa y agotada. Muchas noches no podía dormir. Cualquier pequeño ruido me sobresaltaba, temiendo que me atacaran mientras dormía. Javier ignoraba por completo mi estado, o no se daba cuenta de que su esposa se consumía día a día, o lo sabía y lo ignoraba deliberadamente. Estaba satisfecho con los arreglos de su madre, satisfecho de verme atormentada física y mentalmente. Juntos me estaban empujando al borde del colapso, esperando que cayera por mi propio pie o que cometiera un error para dar el golpe de gracia. Me sentía como una presa solitaria, acorralada por dos depredadores, y esta cacería cruel no terminaría hasta que yo muriera. Mientras yo luchaba por sobrevivir en mi propia casa, la investigación de Marcos continuaba en secreto. Después de darme la información sobre Valeria, siguió profundizando en el pasado de Javier, tal como le pedí. Quería saberlo todo, desvelar cada secreto de la vida del hombre que una vez amé, para ver qué otros horrores se escondían. Una semana después de que Isabel se mudara, Marcos me citó en la misma cafetería. Su rostro parecía más sombrío que nunca. Me entregó una delgada carpeta. Lo que he encontrado podría dejarte en shock. Prepárate. Abrí la carpeta. Dentro no había fotos, sino copias de antiguos recortes de prensa y documentos. El titular del primer artículo me golpeó. Trágico accidente en el Puerto de las Sombras. Una joven fallece en el acto. El artículo era de un periódico local de hacía 5 años. Leí rápidamente. La víctima se llamaba Marta Romero, de 23 años, fallecida al perder el control de su motocicleta y caer por un precipicio. Su novio, que viajaba con ella, sobrevivió milagrosamente con heridas leves. El nombre de ese novio era Javier Pérez. Me quedé helada. Marta. Recordaba ese nombre. Javier me había hablado vagamente de ella, diciendo que era una exnovia de la universidad que había muerto en un accidente. En su momento sentí lástima por él y por la pobre chica. Pero ahora, al leer el artículo, una terrible sospecha se formó en mi mente. Seguí leyendo los otros documentos. Eran copias del informe del accidente. Todo parecía lógico. Lluvia, carretera resbaladiza, niebla densa, una curva peligrosa. Javier, como único superviviente, declaró que debido a la niebla, Marta había perdido el control. No había indicios de fuerza externa. El caso se cerró rápidamente como un desafortunado accidente. Nada parecía fuera de lo normal hasta que llegué al último documento. Era una copia de una póliza de seguro. Mi corazón se detuvo. Asegurada, Marta Romero. Beneficiario, Javier Pérez. Suma asegurada, 200.000 euros. La póliza había entrado en vigor apenas un mes antes de la muerte de Marta. Dejé caer la carpeta, sintiendo un asco y un horror indescriptibles. No era una coincidencia, era un patrón, un modus operandi repetido a la perfección. Contratar un seguro de vida de alto valor para su novia o esposa, y luego crear una muerte que pareciera un accidente para cobrar el dinero. Hace 5 años fue Marta, ahora era yo. Marcos, ¿cómo encontró esto?, pregunté con voz temblorosa. No fue fácil, respondió con voz grave. El expediente del caso estaba archivado. Tuve que recurrir a algunos viejos contactos. Lo interesante es que, después de cobrar el seguro, Javier usó parte del dinero para comprar la casa donde viven ahora. El resto lo invirtió en sus negocios, construyendo la imagen de éxito que tiene hoy. Así que era eso. La base de su carrera, la casa en la que vivía, todo estaba construido sobre la sangre de otra mujer. Javier no era un asesino aficionado. Era un lobo con piel de cordero, un asesino a sangre fría con experiencia. El caso de Marta había salido bien, y eso le dio la confianza para volver a intentarlo conmigo. Me di cuenta de que me enfrentaba a un verdadero monstruo. No solo era cruel, sino también increíblemente inteligente y astuto. Había engañado a la policía una vez, y esta vez su plan sería aún más sofisticado. Mi miedo se multiplicó, pero también mi voluntad de sobrevivir. No podía morir como Marta. Tenía que exponer sus crímenes, no solo para salvarme, sino también para hacer justicia por la chica que murió en vano. La sangre de su pasado tenía que salir a la luz. Vivir con asesinos era peor que enfrentarse a la muerte. Cada segundo en esa casa era una tortura.
Tenía que desconfiar de cada sorbo de agua, de cada bocado. Tenía que sonreírle a la mujer que intentaba envenenarme y mostrarme atenta con el marido que planeaba matarme. Esta farsa me estaba consumiendo. Sabía que las pruebas que tenía no eran suficientes. Necesitaba algo más sólido, una prueba irrefutable. Necesitaba su propia confesión. La idea se apoderó de mí. Tenía que grabar una de sus conversaciones. Era un plan increíblemente arriesgado. Si me descubrían, las consecuencias serían fatales. Pero no tenía otra opción. Compré online un micrófono espía diminuto. Me lo entregaron en la oficina, camuflado como material de papelería. El problema era dónde colocarlo. Me di cuenta de que Javier e Isabel solían hablar en privado en el despacho de él por las noches. Ese era el lugar ideal. La oportunidad llegó un fin de semana. Javier dijo que tenía que salir a una reunión urgente, e Isabel estaba ocupada en la cocina. Dije que me sentía cansada y que subía a descansar. Con el corazón en un puño, entré sigilosamente en el despacho. Apenas había luz. Me agaché y, con manos temblorosas, pegué el pequeño dispositivo debajo de su escritorio, donde sería casi invisible. Activé la grabación y salí de allí, con la espalda empapada en sudor frío. Los 2 días siguientes fueron una tortura. Vivía con el miedo constante, esperando que revelaran la verdad, pero aterrorizada por lo que podría oír. Tenía que recuperar el dispositivo antes de que se quedara sin batería. La oportunidad se presentó cuando Javier tuvo que hacer un viaje de trabajo de un día e Isabel se fue con unas amigas. En cuanto se fueron, corrí al despacho, recuperé el micrófono y me fui de casa. Aparqué en un lugar desolado, me puse los auriculares y le di al play. Tras unos segundos de estática, oí la voz de mi suegra, quejumbrosa. Es increíblemente resistente, hijo. Le he puesto de todo en la comida y solo parece un poco más pálida, pero nada grave. La voz de Javier respondió, fría y cruel. Ya te lo dije, mamá, tu método es demasiado lento y deja rastros. Hay que ser más contundente. ¿Contundente cómo? Replicó Isabel. ¿Cómo con la tal Marta esa? ¿Crees que todo está olvidado? Llevo años despertándome sobresaltada, temiendo que alguien reabra ese caso. Mi corazón se detuvo. Lo habían admitido. Lo de Marta no fue un accidente. La voz de Javier se volvió áspera. Baja la voz, mamá. Eso es pasado. Todo se arregló perfectamente. Nadie encontrará nada. Marta era tonta y fácil de engañar, pero esta Sofía es mucho más lista. Hay que tener cuidado. Hizo una pausa y continuó. El plazo del seguro está a punto de vencer y tengo que pagar el alquiler del apartamento de Valeria. No podemos alargarlo más. Si tu método no funciona, tendremos que pasar al plan B. ¿Plan B? Preguntó Isabel. Sí, más limpio, más rápido y parecerá un suicidio, no un accidente. Nadie sospechará nada. Diremos que estaba deprimida por la presión del trabajo y lo de Carla. Un guión perfecto, se rió Javier. El sonido de su risa me heló la sangre. Me quedé en el coche. El dispositivo se me había caído de las manos. Todo estaba claro. No solo admitían su plan para matarme, sino que confirmaban el crimen de hace 5 años. Las lágrimas corrían por mi cara, no de miedo, sino de rabia. Rabia por el destino de Marta y por el mío. Me había casado con un demonio y vivía con una bruja, pero ahora tenía el arma más afilada en mis manos. Su propia confesión sería la soga que les apretaría el cuello. Guardé cuidadosamente la grabación. La envié a Elena y supe que tenía que seguir adelante. Tenía que vivir para hacerles pagar por todo. Saber que existía un plan B me mantenía en un estado de alerta constante. No sabía qué era ni cuándo lo ejecutarían. Tenía que descubrirlo. Aunque fuera increíblemente peligroso, volví a colocar el micrófono espía, esta vez en mitad de la noche, mientras dormían. La espera fue aún más aterradora. Sabía que se les estaba acabando la paciencia. 2 días después, Javier anunció que el sábado por la noche tenía una importante cena de empresa y que volvería muy tarde. Isabel dijo que se quedaría a dormir en casa de una pariente para ir a la iglesia temprano al día siguiente. Estaban creando deliberadamente una noche en la que yo estaría sola en casa. Mi instinto me dijo que esa era la noche en que actuarían. Tenía que recuperar la grabación antes del sábado. El viernes por la tarde, mentí diciendo que tenía una cena de empresa improvisada. No volví a casa, sino que esperé en el coche cerca. Mi corazón se aceleró cuando vi a Javier y a su madre salir juntos. Marcos me había informado de que tenían una cita con Valeria. Era la oportunidad perfecta. Volví a casa a toda prisa. Recuperé el dispositivo y busqué un lugar tranquilo para escuchar. Lo que oí esta vez fue aún más horrible. Era su conversación de la noche anterior. La voz de Isabel.
Entonces, ¿lo hacemos este sábado por la noche? Ya he preparado los somníferos. Son muy fuertes. Con una sola pastilla dormirá como un tronco. Javier respondió, sí. Mézclala en su vaso de leche, como siempre. Asegúrate de que se lo beba todo. Cuando esté dormida, yo me encargaré del resto. ¿Y qué piensas hacer? Ya he aflojado varios tornillos clave de la barandilla del balcón de nuestro dormitorio. Parece normal, pero con un empujón cederá. La llevaré hasta allí y la empujaré. A la mañana siguiente, encontrarán el cuerpo y pensarán que se ha suicidado. La policía concluirá que fue un accidente porque la barandilla estaba vieja y oxidada. Una historia creíble. La voz de Javier no mostraba ninguna emoción, como si hablara de negocios. Isabel parecía satisfecha. Bien, así todo terminará. No soporto tener que verle la cara un día más en esta casa. Apagué la grabación, completamente helada. Así que este era el plan B: drogarme, empujarme desde el balcón y simular un suicidio. No me daban ninguna oportunidad de sobrevivir. El sábado por la noche era mi noche final. Pero ahora lo sabía todo. Y no me iba a quedar de brazos cruzados esperando la muerte. Si querían una obra de teatro el sábado por la noche, yo sería la directora. Y el acto final sería su propia condena. El sábado, el día del juicio final, llegó. El aire en la casa era denso, cargado de un silencio ominoso. Tanto Javier como Isabel actuaban con total normalidad. Isabel cocinaba, me hacía alguna pregunta trivial. Javier se planchaba la ropa para su importante cena. Cuanto más tranquilos estaban, más asco me daban. Yo tenía mi propio plan. Inmediatamente después de escuchar la grabación, se la envié a Elena, y juntas trazamos cada paso. Esa noche, yo no sería la víctima. Por la tarde, Isabel cogió una pequeña bolsa. Me voy a casa de la tía Carmen a dormir. Mañana voy a misa temprano. Quédate en casa y cierra bien la puerta. Incluso intentó parecer preocupada, pero sus ojos brillaban con una malicia apenas disimulada. Asentí dócilmente. Claro, mamá. Que te vaya bien. Cuando nos quedamos solos, Javier me dijo, esta noche tengo una cena de negocios. Probablemente volveré tarde. Cena y acuéstate. No me esperes. Vale, que te diviertas. Sonreí, una sonrisa que me costó todas mis fuerzas. Después de que Javier se fuera, me puse en acción. Lo primero era encontrar los somníferos. Entré en la cocina y busqué en el armario de las especias. Efectivamente, dentro de una vieja lata de té, encontré un pequeño frasco sin etiqueta con varias cápsulas blancas. Eran esas. Hacia las 9 de la noche, Javier volvió inesperadamente. Pareció sorprendido de verme despierta. ¿Todavía no te has acostado? Te estaba esperando. ¿Has cenado ya? Te he guardado algo de comida caliente, dije con voz suave. Javier pareció conmoverse un poco. He tomado unas copas, pero no he comido nada. Vale. Mientras él se cambiaba, fui rápidamente a la cocina. Abrí una de las cápsulas y vertí todo el polvo en el zumo de naranja que solía beber después de cenar. Mi corazón latía desbocado. Este era el paso más crucial. Javier cenó deprisa, y luego se bebió el zumo de un trago. Lo observé conteniendo la respiración. No sospechó nada. Bueno, vete a dormir. Veré las noticias y me acostaré, dijo, bostezando. Obedecí y me fui a mi habitación. No dormí. Me senté en la oscuridad, escuchando. Unos 15 minutos después, oí que la televisión se apagaba de golpe, seguido de un ruido sordo en el salón. Era el momento. Abrí la puerta sigilosamente. Javier estaba desplomado en el sofá, dormido. El vaso de zumo vacío yacía a sus pies. La droga había hecho efecto. Ahora era mi turno. Cogí su teléfono. Gracias al software que habíamos instalado, pude desbloquearlo fácilmente. Comencé una carrera contrarreloj, copiando todo. Sus mensajes con Valeria, sus conversaciones con su madre, el historial de llamadas, las fotos. Busqué en su cartera y encontré una llave extraña. Fui a su despacho y la usé para abrir un cajón cerrado. Dentro, encontré un pequeño cuaderno. Al pasar las páginas me quedé helada. Era el diario de Javier. En él, detallaba el plan con Marta, sus cálculos sobre el dinero del seguro, y palabras llenas de odio sobre cuánto me despreciaba. Era la prueba definitiva. Fotografié el diario entero, reuní todo y se lo envié a Elena. Escondí las pruebas originales en un lugar seguro. Todo estaba hecho. Miré a Javier, durmiendo como un muerto en el sofá, sin sentir la más mínima compasión. Esa noche, la tormenta iba a desatarse, y yo estaba lista. Me senté en la oscuridad del salón, esperando a que amaneciera para irme de esa casa para siempre y dejar que la ley hiciera el resto. Pero la vida nunca sale como uno la planea. Alrededor de la 1 de la madrugada,
Un suave clic en la puerta principal me sobresaltó. Alguien estaba abriendo la puerta. No podía ser Javier. ¿Era Isabel? ¿No se había ido? La puerta se abrió lentamente. Vi la silueta de mi suegra, pero no estaba sola. Detrás de ella había un hombre alto y corpulento que no conocía. Mi instinto me dijo que algo iba terriblemente mal. Me escondí rápidamente detrás de una cortina. Entraron de puntillas. Al ver a Javier en el sofá, la expresión de Isabel cambió. Su mirada recorrió la habitación y se detuvo justo donde yo estaba. «¡Sal de ahí!», gritó, rompiendo el silencio de la noche. Supe que no podía esconderme más. Salí, intentando parecer tranquila. El hombre desconocido se interpuso en mi camino, bloqueando cualquier salida. Isabel corrió hacia Javier, lo sacudió, pero él no reaccionó. Se volvió hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. «Tú, ¿qué le has hecho a mi hijo? Sabía que eras una víbora». Resultó que nunca se había ido. Solo era una mentira para que yo bajara la guardia. El plan era que, después de que Javier me drogara, este hombre, Ricardo, vendría a ayudarle a terminar el trabajo. Pero mi contraataque había desbaratado sus planes. «No hace falta que sigas actuando», dije con voz fría. «Lo sé todo. Vuestro plan para matarme por el seguro, lo de Marta hace 5 años, lo sé absolutamente todo». La cara de Isabel se puso pálida como el papel. Por un momento pareció sorprendida, pero la maldad volvió rápidamente a sus ojos. «¿Y qué? ¿Crees que vas a salir de aquí con vida esta noche?». Se volvió hacia el hombre. «Ricardo, atrápala». El hombre se abalanzó sobre mí. Grité y le lancé un jarrón, pero lo esquivó fácilmente. Intenté correr escaleras arriba, pero me agarró del pelo y me tiró al suelo. Mi cabeza golpeó las baldosas. «Hoy vas a morir», gritó Isabel. Ricardo me arrastró por el suelo hacia el dormitorio. Luché con todas mis fuerzas, pero era inútil. Isabel nos seguía, con una expresión de sádica satisfacción. La lucha se volvió brutal. Sabía que si no escapaba, esa sería mi última noche. Me arrastró escaleras arriba. Usé todas mis fuerzas para darme impulso contra la pared y morderle el brazo. Gritó de dolor y aflojó su agarre. Aproveché para soltarme y correr hacia el dormitorio, intentando cerrar la puerta, pero él la derribó de un empujón. La pelea continuó dentro. Cogí una lámpara de la mesilla y se la rompí en el brazo. Isabel entró como una furia y se unió a la lucha, arañándome y gritando. Ricardo me inmovilizó por detrás. «Quieta, zorra». Isabel corrió hacia el balcón para comprobar la barandilla suelta. «Rápido, tráela aquí». Empezó a empujarme hacia el balcón. Sabía que era el final. Grité pidiendo ayuda con todas mis fuerzas. El ruido pareció despertar a Javier. «¿Qué es todo este escándalo?», se le oyó decir desde abajo, todavía aturdido. Subió las escaleras y se quedó paralizado al ver la escena. Su madre, yo y un desconocido luchando. «¿Mamá? ¿Ricardo? ¿Qué está pasando aquí?». La aparición de Javier los distrajo. Aproveché ese segundo. Le di un cabezazo a Ricardo y una patada en la rodilla a Isabel. Ambos perdieron el equilibrio y cayeron hacia el balcón. Se oyó un crujido espantoso. La barandilla, ya suelta, no soportó el peso de los dos y se rompió. Ricardo, que estaba más cerca del borde, cayó directamente al vacío. Isabel gritó aterrorizada. Perdió el equilibrio y quedó colgando, con medio cuerpo fuera. Por puro instinto, se agarró a mi brazo. «Sálvame, sálvame», gritaba. Javier, reaccionando por fin, corrió a ayudarla, agarrando su otra mano. «Mamá, agárrate fuerte», pero Isabel, en su pánico, se retorcía como una loca. Su peso nos arrastraba a los dos. En su locura, me miró con odio. «Todo es por tu culpa». De repente, me soltó y se aferró a Javier con ambas manos, colgando todo su peso de él. Javier, todavía debilitado por los somníferos y sorprendido por la fuerza del tirón, no pudo aguantar. Gritó por última vez mientras su propia madre lo arrastraba con ella por el borde del balcón roto. 2 golpes secos sonaron casi simultáneamente en el patio de abajo. Me quedé allí, en el balcón destrozado, con el brazo sangrando. El viento de la noche era helado. Miré hacia abajo, hacia el patio oscuro donde las 3 personas que habían intentado matarme ahora yacían inmóviles. La pesadilla parecía haber terminado de la manera más horrible e inimaginable. No sé cuánto tiempo permanecí allí, en shock. El sonido de las sirenas de la policía y las ambulancias rompió el silencio, devolviéndome a la cruda realidad. Un vecino debió de oír los gritos y llamar. Cuando llegaron los primeros agentes, me encontraron sentada en un rincón de la habitación, con la mirada perdida y cubierta de arañazos. Elena llegó poco después. Se abalanzó sobre mí, abrazándome. «Sofía, ¿estás bien? Dios mío,
Estaba tan preocupada. Su presencia fue un bálsamo. Me aferré a ella y finalmente rompí a llorar, liberando todo el miedo y el horror acumulados. La investigación duró toda la noche. Me llevaron a comisaría para declarar. Con Elena como mi abogada, conté toda la historia, desde las empanadillas envenenadas hasta la tragedia final. Entregué todas las pruebas que había arriesgado mi vida para conseguir, las grabaciones, las fotos del teléfono de Javier y sobre todo su diario. Las pruebas eran abrumadoras. Mi declaración coincidía perfectamente con la escena del crimen, la barandilla saboteada, los somníferos en la cocina. El diario de Javier no solo detallaba el plan para matarme, sino que también reabrió el caso de Marta de hacía 5 años. Después de varios días de investigación, fui completamente exculpada. La policía concluyó que yo era la víctima y que había actuado en legítima defensa. El caso se cerró como una tragedia familiar, originada por la codicia y la maldad. Parecía que todo había terminado, pero las pesadillas me atormentaban. Me mudé a un apartamento temporal que Elena me consiguió. No podía volver a esa casa. Pedí una excedencia en el trabajo y corté el contacto con casi todo el mundo. Carla, al enterarse de la verdad sobre su hermano y su madre, quedó destrozada. Vino a verme, llorando y pidiéndome perdón. No la culpé, ella también era una víctima. El tiempo pasó. Las heridas de mi cuerpo sanaron, pero las del alma seguían abiertas. Decidí no renunciar a la oportunidad de Barcelona. Necesitaba un nuevo comienzo, lejos de todo. Alejandro, mi jefe, fue muy comprensivo y aceleró mi traslado. Pensé que la pesadilla había terminado y que un nuevo amanecer me esperaba. Un mes después de la tragedia, me mudé oficialmente a Barcelona. La vibrante ciudad me recibió con días soleados. Empecé mi nueva vida. El trabajo como directora de la sucursal me mantuvo ocupada, y Alejandro fue un gran apoyo. Empezaba a sentirme en paz, creyendo que Javier e Isabel habían pagado por sus crímenes y que yo era libre. Pero entonces, una llamada de Alejandro me devolvió al ojo del huracán del miedo. Sofía, ¿estás sentada? Su voz sonaba grave. Acabo de recibir información de un amigo en la policía. Creo que necesitas saberlo. Hizo una pausa. Tienen los resultados del ADN de los 3 cuerpos de tu caso. ¿Y? ¿No estaba todo claro ya? Pregunté, inquieta. Alejandro respiró hondo. Los cuerpos de Isabel y del hombre llamado Ricardo están confirmados. Pero el cuerpo que se suponía que era de Javier, el ADN demuestra que no es él. Sentí que el mundo se me caía encima. ¿Qué? ¿Cómo que no es Javier? Entonces, ¿quién es? Los resultados muestran que el cuerpo tiene parentesco con Isabel. Es su hijo, pero no es Javier. En otras palabras, Ricardo y el hombre que murió con Isabel eran en realidad hermanastros por parte de madre. El que murió con ella fue Ricardo. Me quedé helada. El hombre llamado Ricardo era el hijo secreto de Isabel, el hermanastro de Javier. Javier había utilizado a su propio hermano como doble. El cuerpo que se creía que era de Javier era, en realidad, el de Ricardo. Y Javier seguía vivo, había escapado. No, no puede ser, balbucé. Ojalá me equivocara, Sofía. Pero es la verdad. Lo planeó todo. Sabía que Ricardo se le parecía físicamente. Creó la coartada perfecta para escapar y desaparecer. Sofía, ten mucho cuidado. Él sabe que estás viva y no te dejará en paz. Colgué y me derrumbé en la silla. El terror me invadió. Estaba vivo. Ese demonio estaba vivo y suelto por ahí. Había engañado a todos, incluso a la policía. Justo en ese momento sonó el timbre de mi apartamento. Miré por la mirilla. Era un repartidor con un paquete para mí. Dijo que no había remitente. Dudé, pero finalmente lo acepté. Era una pequeña caja envuelta con cuidado. Mis manos temblorosas la abrieron. Dentro no había un regalo, sino una vieja muñeca con el cuello cortado. Debajo, una foto mía con los ojos quemados y una nota escrita con tinta roja. Ya estoy en Barcelona. Nos vemos pronto. Grité y dejé caer la caja. La pesadilla nunca había terminado. Solo se había tomado un respiro, y ahora me había seguido hasta Barcelona, lista para devorarme. El paquete me sumió en un pánico absoluto. Llamé a Alejandro y a Elena. Alejandro llegó casi de inmediato. Me ayudó a llamar a la policía y me trasladó a un lugar más seguro. El miedo era mi sombra. Javier estaba en Barcelona, sabía dónde vivía y me estaba observando. Unos días después, Elena voló desde Madrid. No vino sola. La acompañaba una joven de rostro delicado, pero con una profunda tristeza en los ojos. Sofía, te presento a Clara. Clara Romero, dijo Elena. Es la hermana de Marta. Me quedé de piedra. La hermana de Marta. Su rostro se parecía mucho al de la foto que vi en el expediente.
Hola, Sofía, dijo Clara con voz temblorosa. Elena me lo ha contado todo. Durante 5 años, nunca creí que mi hermana muriera en un accidente. He estado investigando por mi cuenta, pero sin pruebas. Cuando salió a la luz tu caso, supe que mi instinto no me fallaba. Las dos, unidas por el mismo enemigo, compartimos nuestras historias. Ya no me sentía sola. Tenemos que hacer que pague, dijo Clara con determinación. No solo por mi hermana y por ti, sino por las otras mujeres que podrían convertirse en sus próximas víctimas. Sus palabras me hicieron recordar la llave extraña que encontré en la cartera de Javier. Se la enseñé. Parece la llave de una caja de seguridad de un banco, dijo Elena. Inmediatamente, empezamos a investigar en los principales bancos. Con la ayuda de los contactos de Elena y la policía, la encontramos. Estaba en una sucursal registrada con un nombre falso. Cuando la abrieron, dentro encontraron una carpeta llena de pólizas de seguro de vida, la de Marta, la mía y las de otras 3 mujeres desconocidas, cada una con notas detalladas sobre sus rutinas y debilidades. Javier no era solo un asesino, era un depredador en serie, y esa era su lista de caza. La policía intensificó la búsqueda, pero Javier era un fantasma. Nos dimos cuenta de que esperar no era una opción. Si no podemos encontrarlo, hagamos que él venga a nosotros, propuse en una reunión con la policía. Es arrogante y codicioso. Si le ponemos un cebo lo suficientemente grande, no podrá resistirse. El plan era usar un supuesto collar de perlas de gran valor, una herencia familiar inexistente, como cebo. Filtraríamos la noticia de que yo lo llevaría en la gran fiesta de fin de año de la empresa, celebrada en un hotel de 5 estrellas. La policía se infiltraría entre el personal y los invitados. Yo sería el cebo, y el collar falso, el señuelo. La noche de la fiesta, el salón del hotel era un derroche de lujo. Yo, con un vestido rojo y el brillante collar falso, era el centro de atención, no solo de los invitados, sino de la bestia que acechaba. El tiempo pasaba lentamente. ¿Vendría? ¿O sospecharía que era una trampa? Mientras estaba cerca de la barra, un camarero se me acercó. Llevaba un sombrero que le cubría parte de la cara. «Señorita, ¿una copa?», dijo con voz ronca. Mi corazón dio un vuelco. A pesar del disfraz, reconocí esa voz. Era Javier. Los agentes encubiertos empezaron a cerrar el círculo discretamente. De repente, una mujer irrumpió en la sala gritando. «Javier Pérez, desgraciado, ¿dónde estás?». Era Valeria. Su aparición, aunque no planeada, creó el caos perfecto para que Javier actuara. Lanzó la bandeja, se abalanzó sobre mí y me puso un pequeño cuchillo en el cuello. «Nadie se mueva o la mato», gritó, usándome como escudo humano mientras retrocedía hacia una salida de emergencia. «¿Creías que habías ganado, Sofía?», susurró en mi oído. «Nunca te dejaré vivir en paz». En ese instante, Clara, que se había movido sigilosamente detrás de él, le golpeó la espalda con una silla. El golpe lo desequilibró. Aproveché ese momento para darle un codazo en el estómago. Me soltó, y la policía se abalanzó sobre él. Tras una breve pero intensa lucha, fue reducido y esposado. El juicio de Javier Pérez y sus cómplices conmocionó a la opinión pública. Con las pruebas irrefutables, desde las grabaciones y el diario hasta el testimonio de Valeria, Javier fue condenado a la pena máxima por múltiples cargos de asesinato, fraude y conspiración. La justicia finalmente había prevalecido, no solo para mí, sino para Marta y las otras mujeres que casi se convirtieron en sus víctimas. El día de la sentencia, Clara y yo visitamos la tumba de Marta. «Ya puedes descansar en paz, hermana», dijo Clara entre lágrimas de alivio. Mi vida en Barcelona encontró por fin la paz. La pesadilla había terminado, dejándome cicatrices imborrables, pero también una lección de fortaleza. El negocio de la nueva sucursal prosperó. Alejandro, Elena y Clara se convirtieron en mi nueva familia. Una mañana de domingo, de pie en el balcón de mi apartamento, con una taza de café, contemplé el amanecer sobre la ciudad. Ya no había miedo, solo una profunda serenidad y fe en el futuro. Había atravesado la oscuridad más profunda para poder estar aquí, respirando el aire de un nuevo día. El amanecer había llegado de verdad, y un nuevo viaje, uno del que yo era la única dueña, me estaba esperando.